El tema de exposición de nosotros es el bipartidismo en Colombia. Somos Daniel Forero y Helen Ramírez. Para empezar, vamos a ver qué es el bipartidismo. Y el bipartidismo es el sistema partidista predominante en Colombia desde mediados del siglo XIX, a diferencia de los Estados Unidos e Inglaterra. Los modelos bipartidistas clásicos en el bipartidismo colombiano han funcionado como un sistema multipartidista debido a su tradición de lucha entre función dentro de cada partido. En 1846, José Eduardo Eusebio Caro y Mariano Ospina Rodríguez redactaron los funcionamientos doctrinarios del Partido Conservador Colombiano. El mismo año, Ezequiel Rojas elaboró las bases pro- programáticas del Partido Liberal Colombiano. 1. Ambos partidos han mantenido una constante desde el momento de su fundación, teniendo en cuenta el sector centro que permite alianzas con el otro partido o con sectores del mismo. Conservadores y liberales resultaron ganadores en todas las elecciones desde 1853 y durante todo el siglo XX. Las elecciones a la Asamblea Constituyente de Colombia de 1991 fueron la única vez que un grupo diferente obtuvo más del 10% de los votos. Movimiento 19 de abril con el 23%. Sin embargo, en 1886 y 1910, disidencias de ambos partidos, buscando crear nuevos partidos, obtuvieron mayorías que les permitieron gobernar por algunos años. Además, otra disidencia formada de conservadores y liberales estuvo a punto de ganar las elecciones presidenciales de 1970. Los alcances de la Constitución de 1991 conllevaron a la ruptura parcial del bipartidismo en el país. Sin embargo, la falta de leyes estatutarias para estimular la vida de nuevos partidos conllevó un vacío propicio para la irrupción de candidaturas personalistas y caudillistas. Hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora fue el periodo en el que el Partido Conservador se mantuvo en el poder de forma continua durante 44 años. Se inició en 1886 cuando José María Campos Serrano asumió la presidencia de la República de Colombia en nombre de la Regeneración, liderada por Rafael Núñez, bajo la cual se promulgó la Constitución de 1886, de corte centralista y conservador. Dicha hegemonía se prolongó hasta 1930, cuando el conservador perdió las elecciones contra el candidato liberal Enrique Olaya Herrera. Entre 1899 y 1902 se desarrolló en Colombia la Guerra de los Mil Días, un conflicto armado entre liberales y conservadores. La victoria fue obtenida por el bando conservador y se dio por terminada con los tratados de paz de Neerlandia y Wisconsin. Una de las consecuencias del conflicto vino en 1903, cuando luego de varias rebeliones de departamento de Panamá proclamó su independencia con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. República Liberal. En 1930 fue elegido presidente liberal Enrique Olaya Herrera y en 1932 se desató la Guerra Colombo-Peruana para enfrentar al enemigo exterior. El gobierno de Olaya recibió el apoyo del jefe de la oposición, conservadora, Laurencio Gómez, quien declaró paz en el interior y guerra en la frontera. Además, Gómez defendió en el Senado de Colombia el empréstito de emergencia que el gobernador buscaba para cubrir los gastos de guerra. Durante la guerra, para comandar la expedición que recuperó a Leticia, Olaya eligió a su rival conservador en las elecciones presidenciales de 1930.
El general Alfredo Vázquez Cobo, tras el final de la guerra en las elecciones presidenciales de 1934, Alfonso López Pumarejo fue nombrado presidente y adelantó una nueva reforma a la Constitución en 1936. López Pumarejo gobernó por 2 periodos, de 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Organizó el sindicalismo en el país y consagró derecho a la huelga. También promovió el desarrollo de la Universidad Nacional y por primera vez la mujer colombiana fue considerada ciudadana, pero no tenía derecho a votar aún. Violencia bipartidista en Colombia. La violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia entre 1948 y 1956, según la fuente, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre partidarios del Partido Liberal y del Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política 1816. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Su muerte activó una fuerte revuelta que tiene por nombre el Bogotazo. En este periodo, varios personajes y grupos de ambos bandos enfrentados. Los conservadores, conocidos como los chulavitas, sus primeros miembros eran organizarios de Boyacá, los Pájaros, el Valle del Cauca y las guerrillas de paz. Se hicieron famosos por sus acciones atroces en 2122 y los liberales conocidos como los cachiporros, organizados en las guerrillas liberales. El conflicto causó entre 113.000 y 300 muertos y la migración forzosa de más de 2.000 personas, equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, de aproximadamente 11 años de habitantes, 11 millones de habitantes. A partir de 1958, el Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder a Rojas Pinillas, luego que éste se autoproclamara presidente. Dicho acuerdo estuvo vigente entre 1958 y 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico de dichos años. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 periodos, o sea, 16 años de gobierno de coalición, la distribución de ministerios y la burocracia en las 3 ramas del poder público, ejecutiva, legislativa y judicial. El candidato presidencial era elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del régimen de Gustavo Rojas Pinilla. El mandato del general Rojas Pinilla se convirtió en una tercera fuerza política, capaz de desplazar a los 2 tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con el periodo conflictivo de la violencia generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los partidos liberal y conservador para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar el inicio al Frente Nacional, el cual
Los dos partidos se turnarán la presidencia y se repartirán la burocracia a los diferentes niveles del gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El primero en este mandato fue Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, y el último fue Misael Pastrana, de 1970 a 1974. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y generó la desmovilización de las guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron al conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional, como primera etapa del conflicto armado interno vigente en Colombia. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo la participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora y liberal. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 aparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y en 1973 se formó el movimiento 19 de abril.